buenas tardes para todos. Buenas tardes. Inicialmente quiero saludar a la doctora Rosalía Buenfil y agradecerle por haber aceptado la invitación a acompañarnos en el seminario Sujeto, Educación y Alteridad y por presentarse en esta conferencia del seminario Miradas Contemporáneas en Educación. Para nosotros ha sido muy satisfactorio y gratificante contar con sus aportaciones en esta semana, que ha estado trabajando con diferentes grupos del doctorado. En el auditorio Rosa nos acompaña un curso de pregrado que está tomando un curso en argumentación y que muy al lugar hacemos muchas interpelaciones con lo que tiene que ver con el discurso político y el discurso cotidiano. Profesoras de la Universidad Libre que nos acompañan, estudiantes del doctorado, tus pupilos y las personas que te queremos. Entonces quiero muy brevemente presentar a Rosa. Es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Ciencias de la especialidad de Investigaciones Educativas por el CINVESTAF y doctora en Análisis Político del Discurso por la Escuela de Estudios Comparativos de la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995, cuenta con publicaciones en México, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Ha coordinado grupos académicos como el Seminario Permanente Interinstitucional de Profundización en Análisis Político del Discurso y el Seminario de Análisis del Discurso Educativo. También el trabajo de la doctora Buenfil en el DIE, el Doctorado Interinstitucional de Educación en México, se ubica dentro de la filosofía política, teorías del discurso y semiología desde la perspectiva del análisis político del discurso educativo. El día de hoy Rosa nos va a acompañar con una perspectiva mucho más cercana al análisis político del discurso. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias para el doctorado interinstitucional que me ha invitado y que me ha consentido tanto. Ya es la última de las intervenciones fuertes que voy a hacer. Y va a ser una conferencia en el marco de la serie que ustedes tienen de Miradas Contemporáneas en Educación. Yo voy a platicar sobre el análisis político del discurso. Yo vengo trabajando en esta perspectiva desde más o menos desde 1986, ¿no? Entonces, siglo pasado. Entonces, bueno, ha sido un trayecto pues, de muchos años y obviamente en esto pues he naturalizado algunas cosas que para ustedes van a ser pues, totalmente contraintuitivas, entonces no tengan duda en preguntar, ¿no? Segundo, yo hablo desde la investigación educativa. Yo soy investigadora, desde que hice la maestría en investigación, bueno, en ciencias con especialidad en investigación educativa, en el Departamento de Investigaciones Educativas, no es el doctorado interinstitucional, ese es el de ustedes, ese es el de acá. El DIE de México es el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, así se llama la institución. Bueno, desde que hice esa maestría me inserté laboralmente como investigadora y luego hice el doctorado y seguí siendo investigadora, entonces mi experiencia es docente desde luego y como investigadora, ¿no? Entonces desde ese lugar es desde donde yo hablo y pues bueno, voy a empezar. Ay, despacito. Iniciamos esta plática con una problematización. Casi como cualquier investigación o como cualquier propuesta de una perspectiva que todavía no había sido consolidada en sus inicios, que usaba un término, como es el término discurso, que tiene una significación muy amplia, muy distinta, dependiendo de los contextos de habla en los que se emite, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que se tenía que
problematizar es y reconocer que así se usa, entonces ver qué vamos a hacer con ello, el uso coloquial o de sentido común del término discurso, ¿no? Como una pieza oratoria solemne, como un acto lingüístico. Muchas veces se asocia el discurso con la demagogia y son asociaciones que tenemos que tener presentes porque cuando uno habla de discurso, el interlocutor lo primero que ubica es demagogia o mentira o falsedad entonces tenemos que tener eso en cuenta para que podamos resemantizar el término, ¿no? Una verbalización que se opone a la realidad. O sea, ustedes ven hasta algunos comentaristas, analistas políticos en la televisión que siguen sosteniendo un uso así, ¿no? Es que en el discurso dicen esto, pero en la realidad lo que ocurre es otra cosa. Palabrería que se opone a la práctica, ¿sí? También ese es otro uso muy coloquial. En general se entiende como actos y productos de carácter lingüístico, es decir, verbales. Por ejemplo, programas, declaraciones, buenas intenciones, es en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no es demagogia o mentira o algo que se pone en la práctica, en el mejor de los casos son buenas intenciones y declaraciones. También hay usos académicos, y en los usos académicos es muy frecuente encontrar que se entiende discurso como algo que está fuera de la realidad. Ese es tu discurso, pero en la realidad ocurren otras cosas, ¿no? Está. En las ciencias del lenguaje, que ustedes ya se están familiarizando, los estudiantes de pregrado, por lo que me comentaba Pilar, también tenemos una polisemia del término discurso. No todas las ciencias del lenguaje, no todas las aproximaciones disciplinarias entienden de la misma manera, y no solamente por las formas disciplinarias, sino también por las perspectivas teóricas en las que se inscriben. Por ejemplo, en el caso de la lingüística de Saussure, el discurso se entiende como habla, ¿no? Como algo que se opone a la lengua. Bueno, no me puedo detener en hacer toda la aclaración de la oposición de Ferdinand de Saussure entre lengua y habla, pero lengua sería el sistema de signos más o menos regulares y habla sería toda la puesta en acto de esa lengua en la cual encontramos una variedad de variaciones y de flexibilidad. Entonces el habla flexibiliza a la legalidad. También se ha entendido como enunciado, sin referencia a un contexto, que a un hablante es el puro enunciado allí, solito, interesante por su estructura y su sistematicidad. Como enunciación, es decir, como el acto de enunciar, por ejemplo, en Van de Miste o Jacobson, en el cual se busca el propio acto con referencia al contexto y al hablante y a la escucha o a la audiencia a la que va dirigido. Entonces vamos viendo diferentes maneras de entender un discurso que ya va variando afortunadamente del sentido común de algo que se pone a la realidad, ¿no? O sea, ya se empieza a ver el discurso desde una perspectiva de análisis, aunque de todas maneras hay una variedad. Y no voy a hablar de todas, hay muchas más. Y las reglas de encadenamiento, o sea, discurso como una enunciación sometida a reglas de encadenamiento y que se analiza por procedimientos que se usan para el análisis y que van más allá de la oración. Ese es el distribucionalismo de Selig Harris. Otra noción de discurso alude a la producción de significaciones. O sea, ahí ya empezamos a observar una pequeña ampliación de las significaciones, ya no solamente de los enunciados, ya no solamente de las producciones lingüísticas o verbales, sino producción de significaciones, así, en general, ¿no? Incluidas sus condiciones de producción, distribución y consumo. Por ejemplo, en el caso de la semiosis social de Elis Oberon, que allá en Córdoba pues, se trabaja bastante, no solo con Daniel Saúl, sino también con otros colegas. Volteo a ver a las dos profesoras que hicieron allá su doctorado, ¿no? Emilio de Ipola. El discurso como espacio de producción de significaciones, resignificaciones, que no se restringe a la oración,
e incluye mitos, sueños, novelas, filmes, cuadros, ¿no? Aquí tenemos Roland Barthes, Humberto Eco, que analizan prácticas, analizan objetos, analizan costumbres, rituales, desde un punto de vista discursivo, es decir, como significación, como actos de significación. Aquí puse Humberto Eco, pues se me olvidó poner a lo que acabo de mencionar, a Roland Barthes, ¿no? O como configuración significativa de acciones lingüísticas y no lingüísticas, que tiene un carácter relacional, diferencial, precaria la configuración, abierta a esta configuración. Y ese es, por ejemplo, en el caso de análisis político de discurso, pero no es la única, ¿no? En el postestructuralismo, muchas de las vertientes del postestructuralismo tendrían una concepción de este tipo. Quisiera mencionar algunos antecedentes y procedencia, muy Foucaultianamente, ¿no? Emergencia y procedencia de la genealogía, pero me quiero ir muy rápido, si a alguien le interesa, luego puedo dejar el PowerPoint, ¿no? De los análisis de discurso, no solo del APD, no solo del análisis político, sino en términos generales de los estudios de discurso, de la lengua, los estudios de lenguaje. La gramática sánscrita, ¿sí? Del siglo IV antes de Cristo, con el estudio de la morfología. Los griegos con las etimologías, la fonética, la morfología, la retórica, ¿no? Los griegos y la retórica. Los romanos, la gramática, ¿sí? En el siglo II al cuarto y al quinto después de la era cristiana. La gramática y la lingüística medieval, la gramática y la lingüística en Francia en el siglo XVII. Vamos por ir señalando así como un recorrido. Yo suelo ser muy de las trayectorias porque ni el análisis político de discurso surge de la nada, ni el análisis de discurso en general surge de la nada, ¿no? Sino que todos tienen diferentes procedencias o una procedencia en común y se van abriendo a diferentes posibilidades. El trabajo de la hermenéutica, que es un trabajo sobre interpretación de textos sagrados, inicialmente con Schleiermacher en el siglo XVIII, la interpretación de los textos escritos con Dilthey, ¿no? Siglo XIX, y la interpretación del sentido con Gadamer o Manfred Frank, y la interpretación del sentido del ser, por ejemplo, con Heidegger, ¿no? Nietzsche y Heidegger también son hermenéuticas. El estructuralismo lingüístico, ya había yo mencionado a Ferdinand de Saussure en Ginebra, a James Cleff en Dinamarca, el Círculo de Praga, Jacobson, Truescott. En Francia, Van Beniste, que lo había mencionado cuando estaba haciendo el recorrido de los sentidos del discurso, Roland Barthes, Michel Foucault, Derrida, Solers, Kristeva. Y aquí estamos hablando de estructuralismo y ya postestructuralismo, ¿no? O Cotteret, Muro, Pecher, Regin Robin, entre otros. Solamente es así como para ir marcando que es un contexto muy amplio y que análisis político de discurso es una corriente dentro de este contexto muchísimo más amplio de los análisis de discurso. Pero también está la filosofía del lenguaje, ¿no? El Círculo de Viena con Gottlob Frege, el positivismo lógico, Schlick-Carnap, por ejemplo, más o menos en la misma época, el atomismo lógico de Wittgenstein. Y este es un punto importante porque aquí tenemos un autor que en su propio proceso autocrítico va a llegar a hacer una propuesta de discurso que se recupera desde la perspectiva de la crítica. De la escuela de Oxford con Bertrand Russell y el pragmatismo ya del segundo Wittgenstein, ¿sí? Ya del Wittgenstein después de las guerras. Y por eso decía yo que este autor es muy importante
porque él marca ese proceso, esa transición entre una idea del lenguaje como retrato del mundo, como retrato de la realidad, a una idea del lenguaje como juego, como flexibilidad, como contexto. Y también, bueno, ya en Estados Unidos, desde la filosofía del lenguaje como estudios del lenguaje, estarían, decía yo, en Estados Unidos, a Austin y Searle con los actos de habla, o el distribucionalismo en Harris, que ya había mencionado cuando mencioné los conceptos o las nociones de discurso, y la gramática generativa de Noam Chomsky. Bueno, pues por mencionar algunos de los más representativos, seguramente y hay muchos otros, ¿no? Muchos de ellos son fuente del análisis político del discurso, y los que no son fuente de cualquier manera son antecedentes y han dejado ya sea una huella que se recupera o una huella de lo que no se quiere hacer también, ¿no? Es decir, una huella de contraste, ¿no? Ahí está la relacionalidad del propio análisis político de discurso. Claro que el análisis político de discurso, por su propio nombre, se puede inferir, no es un análisis de discurso a secas. O sea, el adjetivo político, en este caso, está marcando una característica constitutiva de esta perspectiva, ¿no? Es ver la dimensión política de la discursividad. Pero no solamente eso, ¿no? Ver las operaciones político-discursivas de cualquier proceso de significación en el cual o nos encontremos insertos o tengamos como un objeto de estudio. Aquí están marcados pues, de la teoría política, el marxismo, el postmarxismo, el decisionismo, de la semiología, de la lingüística estructuralista y postestructuralista, del psicoanálisis, que es otra de las fuentes fundamentales del análisis político de discurso y de su comprensión de los procesos sociales y políticos, de la filosofía, porque he mencionado a Nietzsche, Heidegger, ¿no? La postanalítica de Wittgenstein, ahí aparece ya Wittgenstein, pero de la idea de discurso como juego de lenguaje, ¿no? Como un juego, no como un sistema que retrata, sino como algo que se mueve, que de manera radical, es contextual. Rorty, creo que lo mencionaba en la primera charla que dimos, ¿verdad? De la investigación. La filosofía política contemporánea, Hannah Arendt, Anna Fenwick-Pekin, Alain Badiou, y bueno, desde luego las interlocuciones con Rancière, con Agamben, con Negri, con muchos autores, ¿no? Y ya la apropiación que hago yo y que hacemos algunos en educación involucra autores como Giroux, Foucault, teorías educativas, pedagógicas contemporáneas y pedagogías latinoamericanas. No cualquiera, desde luego, pero sí algunas, ¿no? Ahí menciono a Freire y a Pigros. Podríamos buscar, actualmente ya hay otros autores. Bueno, hasta ahí. Voy muy rápido, muy descriptivo, y ya después a la hora de las intervenciones y las preguntas, ustedes saben, los que ya me han escuchado, que podemos ir más tranquilos. Entonces, con lo anteriormente señalado, quisiera mencionar ya de las fuentes, los antecedentes, la problematización. Entonces, dedicarme ahora un poco al horizonte teórico de análisis político de discurso. Este horizonte consiste en un entramado, articulación, que es relacional, abierta, flexible, infinitamente recursiva, de posicionamientos, de lógicas, de conceptos, ¿no? Y voy a detenerme un poquito, ¿no? Unos posicionamientos ontológicos y epistemológicos, pero también podemos decir políticos, éticos, estéticos, desde luego, ¿no? Pero los fundamentales serían ontológicos, incluyendo la distinción entre lo existente y el sentido de eso existente, el sentido del ser, ¿no? A partir de esta distinción heideggeriana, lo que se sostiene, el posicionamiento que se asume es que el ser es histórico, es discursivo.
Heidegger, bueno, ya lo dije el otro día, los que me escucharon ya pues van a pensar que es disco rayado, pero pues, hay gente que no me ha escuchado. Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser, es donde habita el ser. O sea, el ser no es de derivación de la razón o de derivación de la virtud, sino que el ser se construye en el lenguaje, ¿no? El sentido del ser se construye en el lenguaje, por lo tanto, es discursivo, es histórico, o sea, no puede estar fijo porque el lenguaje se va transformando en el tiempo y esto Heidegger sí lo tenía claro. Y bueno, ya con la impronta de Laclau no solamente es histórico y discursivo, sino que es político. Es decir, implica una delimitación de lo que es y de lo que no es, de lo que se incluye en un ser y lo que queda fuera, lo que se excluye. Este primer principio, ¿sí?, político, y luego desde la subjetividad construida a partir de prácticas hegemónicas, ¿no? Pero aquí en el plano ontológico hasta ahí lo pondríamos, y un posicionamiento epistemológico en el cual se concibe que el conocimiento que se produce, en la medida en que es producido por seres humanos, que es validado por comunidades científicas, ¿sí? Para empezar, no es un retrato de la realidad como habría pretendido el primer Wittgenstein, o el Wittgenstein del positivismo lógico y de la filosofía analítica, ¿no? No es una palabra que corresponde a un objeto en el mundo, sino que un objeto en el mundo puede ser nombrado con muchas palabras y hay palabras que no corresponden a ningún objeto en el mundo. Todas las abstracciones. Ese es un problema que la filosofía analítica, un posicionamiento en relación con cómo se construye el conocimiento, ¿no? Decía yo, no es isomórfico de la realidad, es decir, que corresponda un objeto en el mundo con el conocimiento que nosotros producimos. Es un conocimiento que siempre está hecho desde alguna perspectiva, no es un conocimiento en abstracto o que se derive de la razón absoluta o universal, sino que siempre está construido desde un posicionamiento en el mundo, ¿sí?, como investigador o como intelectual, como nacionalidad, género, generación, con un montón de condicionantes. Entonces, son perspectivas, además de perspectivas teóricas. Y es algo que se construye, no es algo que irradia del objeto, ¿no? Digamos que en esta lógica hay varios autores en los que se ha apoyado Laclau, pero no me puedo detener tanto en eso porque si no voy a terminar. Entonces, posicionamientos, lógicas. ¿Qué son las lógicas, no? Las lógicas son estas formas que nosotros, a las cuales recurrimos o las cuales hemos construido para pensar la relación entre los diferentes elementos de un fenómeno que nos interesa. Si me interesa, por ejemplo, cómo se conforma un sindicato, bueno, ¿qué es lo que tengo que analizar? No tengo que ver en qué época, qué sujetos participan, si son trabajadores, si son profesores, si son metalúrgicos, en qué época hay una petición. O sea, todo esto no es algo que exista solo en la realidad, sino que ha sido construido por esos sujetos. Las peticiones son construidas. El carácter de las personas, que sean obreros o no, no es algo que nacieron siendo obreros, sino que se fueron conformando como obreros, etc. Y sobre esa realidad se construye una segunda realidad, que es el conocimiento, ¿sí? Es una observación de segundo orden, ¿no? Entonces, obviamente el conocimiento está archimediado. Nunca puede ser un conocimiento directo de la realidad, sino que está mediado por una primera constitución, que es la constitución discursiva, histórica y política, y una segunda, que es la constitución del que quiere construir investigación sobre ese objeto de la realidad. Se dan cuenta de, bueno, todo lo que esto implica en términos de la investigación. Pero yo me regresé al constructivismo.
Las lógicas, perdón, es que me interrumpió el mío. Las lógicas, estaba yo en el tema de las lógicas. Por lógicas, a lo que nos referimos es a aquellas formas de relacionarse entre los diferentes elementos que constituyen el fenómeno que nos interesa, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa entre esas condiciones en las que se produce el fenómeno, los actores que participan en el fenómeno, cómo se relacionan con lo que ellos quieren lograr con el proyecto, cómo construyen su propio discurso, sus pliegos petitorios o lo que sea, cómo producen sus consignas, o sea, cómo se relacionan? Nada más como causa y efecto. Hay relaciones de proximidad que no son causa y efecto, hay relaciones de causalidad múltiple, de causalidad móvil, algo que fue causa ayer y ya pasado mañana ya no es, ¿sí? Hay el término de desplazamiento como circulación del sentido, en fin, hay una serie de lógicas que no son solamente la lógica de la causa necesaria y suficiente, si A, entonces B, ¿no? Aunque esa sigue siendo importante, pero hay muchas otras. La indecidibilidad de Derrida, la ambigüedad constitutiva, bueno, todas las lógicas del psicoanálisis que son fundamentales, las que hemos recuperado del psicoanálisis. Entonces tenemos posicionamientos ontológicos, epistemológicos, lógicas de intelección y conceptos o nociones a los que se va recurriendo, ¿no? Esto depende mucho, y ahorita voy a detenerme un poco en ello, digamos, este horizonte teórico no es algo que se va a aplicar, ya eso me quiero referir más tarde, sino que va a interactuar con los otros elementos de la investigación, entendiendo por investigación, producción de conocimiento. Todos ustedes hacen tesis, los de pregrado me supongo que también hacen tesis o no hacen tesis. ¿Sí? Entonces, bueno, todos tienen que hacer algún tipo de investigación, por eso espero que les sea de utilidad, ¿no? Entonces, los conceptos. Bueno, no hay un sistema de conceptos específicos para el análisis político de discurso, pero hay una serie de conceptos que se usan recurrentemente. Por ejemplo, discurso, hegemonía, sujeto, identificación, lógicas como la sobredeterminación, la atención constitutiva, etc. ¿no? Cuando se señala aquí al mero principio que es un horizonte teórico, y decimos es un entramado, articulación relacional, abierto, flexible, infinitamente recursivo, a lo que me estoy refiriendo es a que no es una teoría, ni es una metodología que se pueda aplicar de la misma forma a diferentes temas. No es una relación tema con horizonte teórico. Hay más elementos que están jugando y a ellos me quiero referir en el siguiente momento. Pero este entramado, o por ejemplo Popkiewicz le llama scaffolding, ¿sí? Que es como, pues, es como, a ver, como en las construcciones de los edificios, es una estructura que sostiene, andamiaje, exacto, andamiaje, ¿no? Y hay diferentes metáforas para referirnos a este entramado, tejido, articulación, ¿no? Pero es una articulación que no está cerrada, que no es completa, que no es positiva en sí misma, ¿no? Sino que tiene muchas aperturas y por ello es susceptible de articular aportes de diferentes, tanto disciplinas como de diferentes perspectivas teóricas. Pues es abierto, es relacional, es decir, bueno, lo relacional yo creo que ya lo vimos a estas alturas, junto, o sea, está en relación con otras formas de hacer análisis de discurso, con sus semejanzas, con sus diferencias, con sus afinidades e incompatibilidades. Por ejemplo, el concepto de Foucault de discurso es incompatible con el de Laclau, ¿no? Pero hay compatibilidad en algunos elementos de su concepto de poder. Entonces, hay afinidades y hay incompatibilidades. E infinitamente recursivo, bueno, quiero detenerme en un momento más en esto.
En el análisis político de discurso, en la manera como yo lo he apropiado, yo lo he construido, lo he elaborado, la investigación se piensa a partir de la interacción de tres ámbitos o tres campos. Sí, el referente teórico, desde luego, está aquí abajo, abajo a la derecha. El referente empírico, que es ese trozo de realidad en el cual está inserto, ¿sí?, nuestro interés, en el cual está soportado nuestro interés. Pero hay otro elemento que es, o otro ámbito, que es el de las preguntas de investigación. Es decir, todo aquello que mueve al sujeto que quiere investigar, todo aquello que mueve al investigador a embarcarse en esa aventura intelectual que es la investigación. Esta implicación subjetiva, desde luego, tiene que ver con los afectos, pero no se limita solo a los afectos. Involucra todo el conocimiento que el investigador o que el sujeto que quiere conocer tiene, o sea, que ya conoce lecturas, investigaciones previas, estado de conocimiento, estado de la cuestión, estado del arte. Tiene preferencias políticas, estéticas, afectivas. La investigación requiere de ese componente subjetivo para mantenerse, para detonarse y para mantenerse. Pero también requiere de un referente teórico como el horizonte, por ejemplo, del que he estado hablando hasta ahora, que involucra posiciones en punto epistemológicas, un cuerpo categorial, lógicas de intelección, y un referente empírico, es decir, donde se va a documentar aquello que puede responder a nuestras preguntas de investigación. Este referente empírico tiene una existencia independiente de que sea investigada o no. La gente hace sus sindicatos y hace sus huelgas por sus propias necesidades o por sus propias preferencias. A ellos no les interesa que nosotros los vayamos a investigar. Existen independientemente de nuestro interés de investigación. Por lo tanto, el referente empírico no es el objeto de investigación. El referente empírico es un soporte material en el cual nuestro objeto de investigación se va a ir construyendo. Y este objeto de investigación se va a ir construyendo a partir de la interacción entre lo que nuestro horizonte teórico sugiere como formas para entender, como formas para ir construyendo ese conocimiento, ¿sí?, que tratará de responder a nuestras preguntas de investigación. El referente empírico es, pues, ese trozo de realidad, ¿sí?, que recortamos, pero ya con un interés de conocimiento específico. No con un interés de militar en ese sindicato, sino con un interés de conocerlo y de dar cuenta de qué es lo que pasa, cómo ocurre, ¿no?, cómo opera o cómo surge o lo que cada quien se interese, ¿no? Entonces, el referente empírico está constituido por ese fenómeno y por las condiciones en que se produce, aquellas condiciones que le dan sentido. O sea, no es solamente que el sindicato se formó. Ah, bueno, pero es que había una política a favor o en contra de esos trabajadores. Ah, bueno, es que históricamente ese sindicato ha venido solicitando tal y tal cosa y no la ha conseguido. O no, es que el sindicato existente es un sindicato corrupto y entonces se forma otro sindicato. O sea, hay que ver cuáles son las condiciones en las que sucede el fenómeno que nos interesa explicar, dar cuenta de, interpretar, comprender. Entonces, el referente empírico está compuesto de esos dos, por lo menos esos dos planos, ¿no?, las condiciones en que se produce el fenómeno y aquello del fenómeno que nosotros podemos documentar, es decir, dar una evidencia de su existencia. La evidencia de su existencia puede ser infinita, desde los trabajos previos que te dan las estadísticas y cómo se está comportando esto o aquello, o los documentos que existen en torno a,
o las entrevistas, o la observación directa. O sea, el referente empírico, pues uno lo tiene que ir conformando, delimitando a partir de lo que va uno preguntándose y de cómo interactúa esto con los recursos teóricos que hemos elegido o que vamos. Entonces se trata de una interacción, perdón, ya me pasé, no es así, de una interacción permanente, no es una relación en la que ya elegí esto, ahora pongo esto otro y ahora le pongo lo otro, ¿no? Así es como lo tenemos que plasmar en nuestros proyectos de investigación, pero no es así como ocurre la investigación. La investigación es una interacción que permanece hasta que gradualmente se va estabilizando. Bueno, por ahí hay muchas otras cosas. Esta forma de entender la investigación o la producción de conocimientos desde el análisis político de discurso tiene implicaciones y precauciones que uno debe tomar. Una muy simple, muy sencilla, muy obvia. Si la subjetividad del investigador está implicada en la investigación, ¿cómo hacer para que la investigación no sea solamente una proyección de la subjetividad del investigador? Por ejemplo. O cómo hacer para no dejarse llevar por, digamos, por la identificación que uno pueda tener con el proceso que esté investigando. ¿Cómo tomar distancia? La investigación no es para que uno se proyecte y decida, no, pobre sindicato, mire lo que le ha hecho los malvados del gobierno. No, o sea, la investigación es para ver qué es lo que está ocurriendo allí, cómo ocurre, y poderlo documentar y argumentar independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. O sea, Paulo Freire se aventó a hablar de la educación bancaria, no porque estuviera muy contento con la educación bancaria, ¿verdad? Pero porque quería describir, quería dar cuenta de cómo era eso y después decir, pues yo voy a proponer otra forma de educación, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la investigación no es nada más volcar tu propia subjetividad, aunque sabes que tu subjetividad está jugando un papel importante. Entonces decía, hay muchas implicaciones y precauciones que deben de considerarse cuando hacen un análisis político de discurso. Para empezar, no hay una sola teoría idónea, hay diversas opciones y el investigador elige entre esta diversidad para conformar su propio entramado y las elige a partir de sus preguntas y del referente empírico que tiene enfrente. Sí, pasen, pero cierren para que no se... Por favor. Cierra, ¿sí? Sí, puedes cerrar la puerta, por favor. Ya sea por fuera, por dentro, como quieras, pero cierra. Eso. Entonces decía, podemos recuperar herramientas de intelección o recursos de intelección o recursos para conocer las cosas de diversas cajas de herramientas, ¿sí? En una idea artesanal de Collier, que viene de varios autores, ya no voy a detener tanto en eso. Podemos recuperar herramientas de diversas cajas dependiendo de lo que vamos a investigar. Sin embargo, esto no quiere decir que podemos vincular cualquier cosa, no podemos combinar cualquier cosa. Hay muchas cosas que se pueden combinar, pero tenemos que tener, es importantísimo desde esta perspectiva, tener una vigilancia, un cuidado epistemológico para ver que sean compatibles los elementos que vamos a articular. Y si no son compatibles, tratar de compatibilizarlos. Y si no se pueden, pues o no los articulas o tienes que ver cómo te haces responsable de esa incompatibilidad, ¿no? Decía Harold el otro día, bueno, por lo menos tienes que decir que allí hay un problema, ¿no? Ese es lo mínimo que tienes que hacer. Entonces no podemos vincular cualquier concepto con otro. Necesitamos ser compatibles, hacer compatibles en la formación de nuestra caja de herramientas.
¿Por qué? Porque si no, la crítica va a ser de relativismo, de que everything goes, no es cierto, no es cualquier cosa. O sea, una articulación, ¿sí? Un ensamblaje de aportes que te ayuden a entender un fenómeno, que eso es la teoría, debe ser compatible y no una colcha, una sobrecama de retazos. Esa es la metáfora que aprendí aquí con la profesora Pilar. Bueno, la importancia, ¿sí?, de reconocer que en cada articulación que hagamos, los conceptos adquieren un matiz particular. El significado de una palabra depende de su uso en un juego de lenguaje, diría Wittgenstein, y es digamos, una sentencia muy útil en este sentido, ¿no? No es lo mismo hablar de conciencia desde el psicoanálisis que hablar de conciencia desde el discurso médico o desde el marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también ya lo he dicho en las sesiones anteriores, pero bueno, conciencia me parece que es una palabra muy obvia, ¿no? Pero hay otros términos y hay otros conceptos. La propia noción de constructivismo es diferente constructivismo cognitivo que constructivismo social, ¿no? Para empezar. Y así sucesivamente, que no me voy a detener mucho en los ejemplos, pero seguramente ustedes conocen otros. Otro elemento, otra precaución que es importante tener, y la debo reiterar cuantas veces sea necesario, es que el procedimiento que formulemos para nuestra indagación sistemática, particular, debe poder ser reproducible. Es decir, yo debo, como investigador, poder, es un principio de honestidad también, poder poner sobre la mesa para cualquier lector que sepa qué es lo que hice, cómo lo hice, y que si lo hiciera igual podría llegar a una conclusión parecida, o a un hallazgo parecido, o a un análisis parecido. Es decir, no estás ocultando nada. Tú explayas, despliegas el procedimiento, el referente empírico, las implicaciones y tus posicionamientos, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, una vez que uno explica el procedimiento, eso no quiere decir que se constituya en el método a ser reproducido o aplicado en investigaciones de otra índole. Yo creo, me imagino, espero, deseo que a estas alturas cualquiera pueda entender por qué no puede ser aplicado. Porque cada investigación tiene un objeto, ¿sí?, de interés, tiene preguntas diferentes, hace una articulación distinta, utiliza técnicas de recolección distintas, estrategias de análisis, ¿no? Entonces, no es un procedimiento que se pueda aplicar a todos los objetos de interés, ¿no? Desde mi punto de vista es un error pensar que es el método de la teoría, no lo es. Aquí las profesoras que estuvieron en Córdoba deben haber conocido el texto de Daniel Saúl, que hace una crítica precisamente a esta idea de aplicar la teoría, ¿no? Bueno, esto es simplemente reiterar que toda articulación involucra la compatibilización y pensar en un hibridismo, es decir, en una forma combinada, pero que debe ser consistente. Cerrar, por favor. Eso ya. El chico entendió. Entonces decía, se articula aquello que es diferente. Si no es lo mismo y nada más se sigue, hay una línea de continuidad. Se compatibiliza cuando la procedencia de los conceptos o herramientas es diversa, diferencial y conlleva principios epistemológicos, ontológicos, éticos, políticos o estéticos que no son afines. Por ejemplo, si yo quiero usar la noción de discurso y estoy usando, ¿qué pasa?, a Foucault, ¿no? Entonces tengo que mostrar la incompatibilidad en ese sentido. Si yo estoy usando la noción de sobredeterminación o la lógica de sobredeterminación y no explico que al tu ser
que es quien la ha usado mucho, es esencialista, tal y tal, también puedo hacer una cosa incompatible que va a ser muy, muy vulnerable a la crítica, ¿no? Entonces, el hibridismo en este caso alude a un entretejimiento de elementos heterogéneos cuya compatibilización se ha realizado, evitando así una colcha de repasos. La recursividad de interpretación infinita procede tanto de la hermenéutica como del psicoanálisis, ¿no? Gracias al psicoanálisis y a la hermenéutica sabemos que nunca hay una última interpretación. Nietzsche lo tenía muy claro. Toda producción, todo valor, toda posición epistemológica, toda ciencia es contestable, toda ciencia es una interpretación y está sometida a una guerra de interpretaciones. Así decía Nietzsche, con toda la osadía que acostumbraba él, ¿no? Y es un ir y venir. Perdón, me falta la recursividad. La recursividad se refiere precisamente porque esta es una perspectiva contextual, relacional, abierta. Se refiere a que siempre el elemento que nos interesa, o el proceso, o lo que nos interesa estudiar, es parte de un proceso más amplio, pero a su vez está compuesto por elementos más particulares. Entonces uno puede ir siempre hacia lo más amplio o hacia lo más pequeño, hacia lo más específico. Esa es la recursividad infinita, que nunca tienes una fijación de hacia dónde vas a tener que ir. O sea, si yo estoy analizando las políticas educativas en las que se promovió la calidad educativa desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo me tengo que ir al siglo pasado, porque esa política no nació en el siglo XXI, nació en los años 90, ¿sí? Pero a su vez hay formas, por ejemplo, probablemente en Colombia y en Argentina y en México, que es lo que yo conozco, en las cuales la calidad pues, se venía discutiendo desde mucho tiempo antes que saliera la política del Banco del Fondo Internacional, del FMI, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de cualquiera de esas instituciones, o la UNESCO, se venía discutiendo desde mucho antes. Digo, yo conozco las discusiones mexicanas, pero seguramente todos los demás conocen las discusiones previas en sus propios países, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra huellas de esas discusiones previas en la política nacional, sí, pues te tienes que ir al orden internacional, pero también te tienes que ir a la historia. Ahora, si en la política que tú estuvieras estudiando, suponiendo que estamos estudiando una política educativa, no hay huellas de eso, entonces no hace falta ni siquiera mencionarlas en las condiciones de producción. Es básicamente ese contexto o esas condiciones de producción se van delimitando a partir de que uno encuentra marcas en el fenómeno que está estudiando de estos otros elementos, ¿sí? Del contexto nacional, internacional, histórico, local. También pueden ser marcas del contexto local, ¿cómo no? Entonces, de eso depende cómo uno va acortando el contexto, y por eso la recursividad es infinita, porque puede ir hasta la historia, hasta el nivel internacional, o achicarse y particularizarse hasta un contexto local. Por ejemplo, cuando uno analiza cómo operan ciertas políticas educativas en 5 escuelas diferentes. Pues en esta escuela, con este contexto específico, funciona así. Y en esta escuela funciona igual, pero en esta no, funciona de otra manera muy diferente. Esa es la recursividad. Otro elemento, digamos, de investigación que es importante recuperar, por ejemplo, y este es de la hermenéutica también, es el ir y venir de lo particular a lo general y regresar, ¿no? De la realidad a lo conceptual, es decir, del referente empírico al referente teórico, y regresar. O sea, es decir, aquí está lo que
mi pregunta, aquí está mi referente empírico. ¿Me sirven estas categorías? ¿Me sirven estos conceptos? No me sirve. Entonces me regreso a la teoría a buscar otra que arroje luz sobre lo que yo quiero entender de este proceso, de este referente empírico y de estas preguntas. Perdón. Del corpus a sus condiciones de significación. Bueno. Entonces ya voy a ir cerrando esta parte y luego tenemos un pequeño receso y termino el segundo bloque. Entonces, desde el punto de vista del análisis político del discurso, tal como yo lo he venido trabajando, la investigación no es solamente recopilar datos. La metodología, en todo caso, si queremos seguir hablando de metodología de procedimientos, involucra desde luego recuperar la información, pero analizarla, interpretarla, ¿no? En el caso de la historia es reconstrucción de la historia, ubicando los elementos que componen una totalidad de análisis, desde dónde hasta dónde, ensayar los vínculos causales, direccionales, de coexistencia. No todo es causalidad. Hay cosas que coexisten sin que sean... O sea, aquí están sentadas dos personas y ninguna es causa de la otra. Eso es coexistencia, proximidad, contigüidad. Hay muchas otras relaciones que no me voy a detener ahora. Y la recomposición de esa totalidad del proceso a partir de ir planteando y dando cuenta de sus relaciones y de los procesos o periodizaciones. Otra posibilidad del análisis y la deconstrucción que implica la desedimentación y reactivación de los signos, los procesos o el fenómeno que uno está estudiando, ¿no? Cómo es que algo llegó a significarse como se significa en el momento que estás estudiando. ¿De dónde viene? Y ahí se conecta mucho con la genealogía Foucaultiana, por ejemplo. ¿Cuáles son los momentos en que su significación se define? ¿Qué quedó fuera y qué quedó dentro? Que es una dimensión claramente política. Pero estamos hablando casi de Derrida, básicamente, ¿no? Y la potenciación de aquellas significaciones que han sido excluidas. ¿Qué pasó con eso que se excluyó? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si no se excluye? ¿Por qué se excluyó? ¿Cómo fue que se excluyó? ¿No? ¿Cómo se conforma un sistema de significaciones? Aspectos técnicos básicos del análisis. Bueno, distinguir los elementos que son condición para la producción del fenómeno de la significación, de aquellos que son condición para la distribución o circulación de ese discurso o ese sistema de significación, y aquellos que son condición para la recepción y la apropiación, que aquí había, yo creo que lo que estuvimos hablando en la mañana, Alejandro, precisamente esa distinción faltaba, ¿no? La delimitación del corpus, que habíamos dicho componentes lingüísticos y extralingüísticos, es decir, aquello que vamos a analizar. Lo otro, que es las condiciones en que se produce el circuito, nos van a ayudar a analizar y entender, a interpretar por qué o cómo es que funciona esto. Y el corpus es un conjunto de significaciones que se van a analizar. Generalmente se seleccionan cuando ya se han definido sí, ya se han distinguido, bueno, esto va a ser mi corpus, esto nada más va a ser las condiciones de producción. Y entonces ahí sí ir definiendo técnicas de recolección de la información, entrevistas, etnografías, videos, archivos históricos, estadísticas, dependiendo de lo que cada quien esté trabajando. ¿No? Yo en mi trabajo, por una parte, pues hago historia y hago análisis político del discurso, entonces, sí, y además me interesa mucho la problematización teórica, entonces ahí tengo que ir jugando con esto para elegir el referente empírico. Estadísticas, monumentos, objetos artísticos, rutinas, rituales, etc. Elección de estrategias de análisis, porque una cosa es recolectar la información y organizarla, otra cosa es analizarla e interpretarla. En función de cada investigación, de sus preguntas, su teoría, su referente empírico. Entonces, estas
estrategias de análisis, bueno, nada más como dar algunos ejemplos: semiología, enunciación, argumentación, deconstrucción, análisis estructural, genealogía, análisis semántico, análisis narrativo, actancial, semiótica también puede ser, ¿no? La lista está abierta, depende de lo que uno elige. O sea, si yo estoy analizando monumentos, pues seguro que me va a servir mucho más la semiología que la teoría argumentativa, ¿no? O sea, depende del referente empírico, del soporte material del referente empírico que uno elige, es que va a elegir las técnicas, ¿no? El análisis. Bueno, las combinaciones de dos o más, porque muchas veces uno puede, dependiendo del referente empírico, pues yo puedo trabajar con documentos y también con, por ejemplo, un objeto de arte, ¿no? Yo trabajé con un detalle de un mural de Diego Rivera. Entonces, ahí la semiología era muy importante. Pero el análisis argumentativo también era porque yo trabajé con las leyes, el cambio de leyes educativas. Entonces, bueno, tengo que combinar. Y la teoría de la enunciación resultó también. Entonces, uno va combinando, pero al ir combinando tiene que tener cuidado en la compatibilidad ontológica y epistemológica. Familiarizarse con las exigencias que cada técnica implica para el análisis. Hasta aquí me quedaría yo en esta primera parte, en la que, bueno, plantea algunos elementos de la problematización de la noción de discurso, ¿sí? Planteé de dónde viene, cuáles son sus fuentes, sus antecedentes, cuáles son ya más en concreto los elementos que ha incorporado el análisis político de discurso, y cómo ve la investigación, con qué ingredientes ya cada investigación está jugando, y finalmente las implicaciones epistemológicas, es decir, epistemológico no entendido como una receta que garantiza la verdad del conocimiento que produces, sino epistemología entendida como la reflexión, la discusión, el debate sobre las condiciones en que se produce el conocimiento. Y, bueno, reconocer también todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, decía yo, me detengo aquí, hacemos, si les parece, un break y un receso, una pausa. Y después quisiera yo hablarles acerca de un trabajo reciente que hice sobre las apropiaciones del análisis político de discurso en educación en América Latina, a partir de una muestra de 600 publicaciones. Esta perspectiva de análisis político de discurso en educación. Entonces, frecuencia por género en la publicación. Temas principales, los voy a leer muy rápido. El tema teórico es la teoría como objeto, ¿no? No solamente como un recurso de intelección, sino como un objeto de interés. ¿Y qué teorías? Bueno, pues hay diferentes teorías, desde Laclau, desde Popper, desde Semelman, o sea, muchísimas teorías. Y las discusiones teóricas, ¿por qué una teoría, por qué no otra teoría, etcétera? La política se discute de una manera muy fuerte desde el punto de vista de las políticas educativas. Hay muchísimo trabajo sobre las políticas educativas, pero la política como arena de negociación y lucha también, y lo político como condición ontológica, ¿no? O sea, condición ontológica. Las metodologías, bueno, este es un tema que se ha discutido y yo mencionaba mucho, la crítica a la perspectiva de Laclau ha generado que algunos de los que fuimos sus discípulos, yo no personalmente, pero otros sí, se hayan dado a la tarea de mostrar, ¿no? que sí, que en Laclau sí es una teoría y sí hay una metodología, ¿no? Bueno, entonces allá hay bastante trabajo sobre esto. Yo estoy convencida de que no hay una metodología, sino que esta se construye en cada caso. Y el propio Laclau dejó un escrito pequeñito para sus estudiantes donde decía: no hay teoría.
cada investigación debe haber, no hay metodología, cada investigación debe hacer sus propias articulaciones, ¿no? Pero además, más allá de que la CLO lo haya dicho o no, me parece que eso es importantísimo. Otra vez, el tema de la tecnología, pero la tecnología de las TICs, ¿no? O sea, lo que involucra la tecnología actual en las formas de aprendizaje, en las formas de enseñanza, políticamente, que involucra cómo en las políticas se ha discutido este tema. El tema de la globalización también, la educación no escolar es un tema que se ha trabajado mucho en las investigaciones desde APD, la historia desde luego, políticas educativas, las profesiones, la profesión docente se ha trabajado bastante, la propia discusión sobre lo que es investigación y qué investigaciones se han hecho, las profesiones no docentes como pedagogía, sociología, psicología y educación ambiental, que también han sido objetos de interés. Subjetividad es un tema que se trabaja muchísimo, diversidad cultural, educación superior, currículum, jóvenes, y educación ambiental ya no como solo profesión, sino como programas de educación ambiental. Eso es en cuanto a temas. Luego, en cuanto a frecuencias por articulación teórica, o sea, obviamente si el APD lo que está diciendo es que no es una teoría, sino que cada investigación hace sus articulaciones propias, entonces encontramos, o sea, la que es más fuerte es la de la Foucault-Bonfils, ¿no? Y de ahí, que es la que está hasta abajo, y de ahí pues nos vamos viendo, por ejemplo, Laclau, Judith Butler, César Paul, Bonfils, Foucault, Laclau, Foucault, Fischer, Optimus, Bonfils, y así sucesivamente, ¿no? También con las teorías culturales, Laclau, Bonfils, Derrida y Gunther Dietz, ¿no? En fin, ahí están algunos, Wittgenstein, ahí aparece Lyotard, aparece, ¿no? Nada más para enseñarles la sistematización que hice. Las publicaciones por lustros, o sea, los años, estuve jugando con cada 5 años y cómo sube la producción. Y claro, en 2018 la recopilación es mínima, porque yo cerré en 2 momentos, cerré en 15 y cerré en 18, ¿no? Entonces, pues ya lo de 18, que recuperé en 18, pues fue muy poco. Si yo volviera a abrir otra vez la base de datos y seguir recuperando, pues no sé, a lo mejor se queda chiquita o a lo mejor se vuelve a incrementar más o menos como la barra de acá, ¿no? Ay, no me quiero mover, no debo mover. Como la segunda barra de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces lo que vemos ahí, bueno, es un proceso muy regular de crecimiento, excepto en el último lustro por las razones que acabo de mencionar. Pero por lo demás el crecimiento es bastante regular. Las publicaciones por países, ¿no? Bueno, evidentemente yo pude localizar más información de México, lo cual no quiere decir que nada más en México se haga análisis político del discurso en el ámbito educativo. Quiere decir exclusivamente que es a la información que yo tuve un acceso más fácil, ¿no? Por múltiples razones que no estoy ahorita con tiempo para discutir. Entonces, en segundo lugar queda Brasil. Brasil tiene una producción muy, muy importante. En tercero, que se ve como... Perdón, ¿me fui mal? Sí, atrás, perdón. Sí, ay, ahí está. En tercer lugar estaría Argentina. Hay trabajos en Gran Bretaña, hay trabajos en Estados Unidos, hay trabajos, en fin, en Uruguay, en Bélgica. Publicaciones en grupos y redes, bueno, hay grupos que tienen una producción impresionante o que fue más fácil de localizar, ese es otra vez el problema, ¿sí? Y otros en donde es muy difícil localizarla, y pues porque si las personas a las que tú convocas no te envían la información, y si todavía no están en las redes académicas, en Google o pues entonces es bastante complicado. Ese fue mi problema, ¿no?, de mi investigación. Y voy ya cerrando la frecuencia en
en los trabajos de tesis, de grado, de posgrado sobre todo, ¿no? Las tesis de maestría ocupan un lugar importantísimo, 84%, y el 16% las tesis de doctorado. Esto es en términos generales. En términos específicos doy ejemplos de dos maestrías. Una, la maestría de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ¿sí?, donde es bien interesante que como está muy enfocada a profesores de primaria, pues el tema de educación básica primaria es un tema que predomina ampliamente, ¿no? Y básica secundaria le sigue. Entonces aquí lo que se ve, eso es muy claro. En el caso de las tesis del Departamento de Investigaciones Educativas, donde yo trabajo, los temas más fuertes fueron la formación de profesionales, no, o sea, de profesionales, de pedagogos, de psicólogos, de sociólogos, de educador ambiental, y no me acuerdo ahorita qué otro más, ¿no? Ese fue, y bueno, también de docentes, desde luego, ¿no? Y el verdecito es, fíjense, el café y el verde. El de educación extraescolar, 25%, y el del uso de las tecnologías, la inserción de las tecnologías, el 19%. Está la distribución temática, ¿no?, de los temas que más se han trabajado. Bueno, educación superior, y hay otros temas. Pues hasta aquí, las reflexiones finales. He presentado la problematización e historización del tema de discurso, cómo emerge el discourse theory and political analysis y como el análisis político de discurso, pues digamos una diseminación del primero, antecedentes, fuentes, el horizonte teórico, posicionamientos ontológicos, epistemológicos, lógicas, entramados categoriales, y me he detenido bastante en las implicaciones y precauciones en la investigación cuando uno se adhiere, se inscribe o está convencido de trabajar desde el análisis político de discurso, ¿no? Hay muchas precauciones que se tienen que tener porque es precisamente un trabajo híbrido de articulación. No es de seguir un procedimiento, una receta, para nada. Las apropiaciones de la APD en el ámbito educativo, bueno, acabo de mostrar de manera muy descriptiva y rápida los gráficos de 600 escritos, distinguiendo el género, libros, artículos, capítulos, donde capítulo es el género que predomina, las temáticas, las articulaciones teóricas, las publicaciones por redes, grupos, instituciones y países, y la producción en tesis de posgrado. Y ya el último comentario que yo quisiera hacer es que la producción de discurso y en political analysis obviamente no se reduce, pero ni de chiste, a los 600 escritos que yo analicé, porque Discourse Theory and Political Analysis tiene trabajos sobre política, regímenes militares, regímenes políticos de Sudáfrica, de Argentina, de Grecia, bueno, los chinos saben, tienen trabajos. Hay esto en todos los países del mundo. Ha habido estudiantes que llegaron a Essex, y que, bueno, después llegaron a hacer sus propias investigaciones, ¿no? Entonces, estos 600 son solamente del campo educativo, son solamente de habla hispana, ¿sí? Y son solamente o básicamente de América Latina, ¿no? Entonces, quiero recortar eso con mucha claridad, pero en estos que yo analicé se ve muy claramente, ya no, o sea, no era tiempo de detenerme en ello. Hay un análisis cualitativo de esto que va a salir más adelante publicado. Pero lo que se ve es la multireferencialidad, el hibridismo, ¿sí? Por lo cual se requiere de una vigilancia epistemológica seria, ¿sí? Seria, que busque la consistencia y compatibilidad de sus componentes. Se observa una variedad de apropiaciones y no la aplicación de un método. O sea, yo hice el trabajo que les acabo de presentar con los gráficos, que es más una cartografía del estado de la cuestión, pero también hay un análisis cualitativo
de todos estos trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, la gran variedad de apropiaciones es muestra de que no se está aplicando ni una teoría ni un método, sino que en cada caso, o en la mayor parte de los casos, se trata de recreaciones de articulaciones específicas. Bueno, pues yo propongo que pasemos en los 25 minutos que nos quedan, si tienen intervenciones, preguntas, críticas, aclaraciones, en fin. Soy todo oídos. Sí, por favor. Bueno, la gráfica que evidencia, pues me pareció curioso no ver a Howard, ¿no? En la lista de autores. Ajá. Sí, pero bueno, te voy a hacer una pregunta desde Howard. Sí. Ajá. ¿Sí? Howard distingue tres lógicas Sí. en función de análisis de contextos sociales. Entonces dice, la lógica formal nos da el qué, la lógica política nos da el cómo y la fantasmática nos da el por qué. Ahora bien, ya metodológicamente, ¿qué nos recomendarías como método o estrategia de análisis en una lógica fantasmática? Porque es que la lógica fantasmática es el terreno de la inmanencia, de lo político, de lo ontológico, y para no caer en especulaciones, en un eclecticismo, donde todo quepa, ¿qué recomendarías? No sé, eso no Bueno, bueno, lo he estado diciendo y nunca va a ser suficiente y siempre me digo, ¿no? Cuando uno hace una articulación, ¿sí? Si uno no hace compatibilizaciones, claro que vas a hacer eclecticismo bárbaro, salvaje, ese que pone todo con todo. Si tú vas a hacer compatibilizaciones y una vigilancia epistemológica de orden ontológico y epistemológico mínimo, entonces es un eclecticismo cuidado, es un eclecticismo epistemológicamente cuidadoso. Puedes llamarlo eclecticismo o hibridismo o como quieras, pero el asunto es que hay eclecticismo. Hay un trabajo de una colega precisamente sobre la problematización del término eclecticismo, ¿no? De dónde viene, cómo lo usaron los griegos, dónde perdió, digamos que la buena reputación y adquirió una mala reputación, ¿no? Es casi como un insulto decir alguien ecléctico. Bueno, hay todo un trabajo sobre eso, así como sobre la teoría y si hay una teoría y un método o si no lo hay, ¿no? ¿Por qué Howard? ¿Por qué David Howard no está? Porque él no trabaja mucho educación. Hasta ahora, mi trabajo, sí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Mi trabajo, y lo reiteré, pero aunque lo reitere, pues no, como que no queda, ¿no? Es básicamente sobre educación en autores latinoamericanos, ¿no? Él, aunque es sudafricano, pues trabaja básicamente en Inglaterra, hasta donde yo sé. Bueno, cuando ya estaba yo terminando, él estaba haciendo su trabajo de doctorado, es un colega todo dar, yo lo estimo mucho, pero no estoy de acuerdo en su idea de aplicar la teoría. Eso sí, definitivamente no estoy de acuerdo. Y reitero, no es solamente, bueno, ¿por qué no lo incluí? Porque él no tiene, hasta ahora encontré un trabajo de él sobre educación superior. Y es muy reciente, claro, por eso es que no aparecía en las referencias que yo, y porque yo no me fui a buscar trabajos en todo el mundo, pues 600 no sería nada, ¿no? Busqué básicamente trabajos latinoamericanos porque ese era mi interés, ¿no? No sé si contesté lo que preguntabas. No, sí, y pues digamos que en la lógica fantasmática, ¿cómo me parece? Claro. A ver, la lógica fantasmática, yo no la entiendo de la misma manera que la entiende David. Y eso está bien. Está bien. Porque eso muestra que no se puede aplicar. ¿Sí? Que en cada caso se va generando de diferente manera. Lo que he trabajado de la lógica fantasmática es en el terreno de la constitución subjetiva.
donde la lógica fantasmática opera como una pantalla para desear, ¿sí? Para el deseo. Si bien la lógica fantasmática alude a ese resto de lo real que nunca pudo ser absorbido por un imaginario, por un ideal de plenitud, de todas maneras ese resto va a seguir funcionando como una pantalla para el deseo. Yo lo traje mucho desde Zizek. O sea, desde un texto de Zizek que trabajamos mucho en esa época y bueno, lo he discutido con un colega que era psicoanalista y decía que estábamos mal porque nosotros hacíamos mucho énfasis en lo real. Y él decía, bueno, sí, lo real, pero también hay una dimensión de pantalla de fantasía, ¿no? Entonces, lo he trabajado de una manera muy diferente. El fantasma como aquello que nunca se pudo resolver y por lo tanto siempre permanece acechando, ¿sí? Acechando y demostrando que todas las ilusiones de plenitud en la subjetivación nunca se pueden llegar a completar, ¿no? Es como una pérdida de la inocencia en ese sentido. Pero bueno, y en cambio David la trabaja de otra manera, David y creo que Jason Green, ¿no? La trabajan de otra manera que me parece muy productiva. En esa parte estoy de acuerdo con él. En la que no estoy de acuerdo es en lo de aplicar la teoría. Gracias. Y por cierto, Daniel Saúl, un colega también cordobés, tiene un trabajo pues muy minucioso, muy cuidadoso en contra de la idea de aplicar la teoría, ¿no? Y ese está circulando. Bueno, entre los trabajos que yo le acerqué a la profesora Pilar para que pudiera leerse, pues está ese. ¿Cómo sistematizó el trabajo? De acá. ¿Qué herramientas hizo? Bueno, de acá es un trabajo que intentó, que yo les enseño, con los gráficos y eso. Es un trabajo que mi interés, mi pregunta de investigación era cómo se ha diseminado el análisis político de discurso en el ámbito educativo latinoamericano. ¿Cómo se ha diseminado? ¿Cómo ha penetrado, cómo ha impregnado y cómo se ha diseminado? Esa era mi pregunta. Entonces, mi interés pues iba por el proceso de diseminación que se puede dar de muchísimas formas. Desde la diseminación mediante la docencia y la difusión, la diseminación mediante las investigaciones pues, en las instituciones de grado, ¿no? Las universidades, y ya cuando la gente terminó su posgrado y empieza a hacer su propia investigación, cómo se van haciendo estas publicaciones. Entonces, de ahí yo fui pensando en mi referente empírico, ¿no? A buscar, a solicitar, a hacer toda la búsqueda del referente empírico. Después de este referente empírico hice una base de datos. Con esa base de datos hice diferentes agrupaciones, que eso es lo que he estado presentando hoy, ¿no? Hay más agrupaciones, pero las que tuvieron una mayor nitidez son las que presento hoy, ¿no? De una manera así muy... Todo esto para hacer una cartografía. Pero junto a eso, además de eso, hay una dimensión cualitativa y previo a eso hay una dimensión genealógica, ¿no? De dónde viene la PD, hago ahí una semblanza, una especie de biografía intelectual, obviamente contextualizada, o sea, las condiciones de producción del discurso de la clonomía, particularmente el de la clonomía con la que yo trabajé más, cómo llega, o sea, cómo sale la clo de Argentina y se va a trabajar a Gran Bretaña, ¿sí? Y luego cómo su trabajo regresa a Argentina y a México y a Colombia y a Chile y a donde llegue, ¿no? Pero cómo este trabajo había sido publicado, debatido, discutido ampliamente previo a esto en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y en otras partes de Europa. O sea, la proyección que tuvo el pensamiento de Laclau fue inicialmente en los países europeos y casi como rebote llegó a nuestros países latinoamericanos. Llegó
como a partir de un libro específico que es Hegemonía y Estrategia Socialista. Con eso empiezo, cómo llega al campo educativo, cómo llega a América Latina. Entonces, toda esa parte más genealógica, ¿sí? En medio de qué contextos de debates intelectuales, o sea, de relación de fuerzas, como diría Foucault, ¿no? Y luego ya cómo se va incorporando a América Latina, en el campo educativo. Bueno, un procedimiento, pues ese es el procedimiento, ¿no? El análisis cualitativo. Sí, yo tenía inicialmente esta parte de las frecuencias y las correlaciones, más tratamiento muy básico, ¿no? De estadística, y después entonces analizar escritos y ver estas articulaciones teóricas, estas articulaciones temáticas, todo esto, qué tendencias iban dando a nivel cualitativo, qué tipo de apropiaciones yo encontraba, apropiaciones muy creativas, otras apropiaciones muy repetitivas, algunas apropiaciones muy profundas, otras más superficiales. Entonces ir viendo en qué podía yo sustentar, es decir, apropiaciones más superficiales. Bueno, ¿qué tipo de trabajos son los más superficiales? ¿Qué tipos de trabajos? E ir documentando. O sea, no es porque yo diga, este es un trabajo así. O sea, a ver, entonces, grandes fragmentos de investigaciones o de publicaciones donde se ve el tejido fino, ¿no? De la compatibilización o de la desedimentación de algún concepto. Eso hace que el trabajo sea un poco extenso, que ya la parte cualitativa sea un poco extensa, ¿no? Pero me parecía que tan solo mostrar y dar cuenta, ¿verdad?, del funcionamiento cuantitativo que daba la cartografía, pues está bien, pero no era suficiente, ¿no? Y también hago una parte de la que te dio hoy Alejandro, ya del legado que implica en la pedagogía, bueno, en algunos trabajos pedagógicos, ¿no? Este trabajo de Ernesto Laclau. O sea, ¿qué es lo que aporta a la pedagogía el trabajo de análisis político, el de discursivo y a political análisis, y ya la traducción o la apropiación que hago yo desde la pedagogía, ¿no? En la pedagogía, lo veía contigo y con David con él lo veía bastante, ¿no? O sea, lo que representa el vínculo político-pedagógico a partir, no de que Laclau trabajara sobre educación, nunca le interesó la educación ni la pedagogía, pero al hacer su reapropiación del concepto de hegemonía en Gramsci, y como en Gramsci está el vínculo político-pedagógico, a partir de ahí se pueden hacer derivaciones muy interesantes que a la pedagogía son bastante útiles, ¿no? Eso, el concepto de discurso en el campo educativo, la ampliación del concepto de discurso, qué implicaciones tiene para la ampliación del propio concepto educativo, de lo educativo, que eso sí lo veía, ya no sé ni con quién veía, como tanta gente en las asesorías, pero lo veía con alguno de las personas que tuvimos asesorías. ¿Qué otra cosa? Así, en el campo pedagógico directamente, ¿no? Entonces hay dos o tres, bueno, el tema de la subjetivación, de la formación, el vínculo educación, formación de sujetos y subjetivación. Ese es un vínculo que Laclau no le interesaba, pero que en APD ya se puede problematizar y es sumamente productivo y potencia mucho, potenciador. Por ejemplo, esos tres elementos teóricos, pero ¿qué procedimiento uso? ¿No? Bueno, pues es un procedimiento de un análisis de textos, un análisis hermenéutico, pero con unas preguntas muy concretas, cómo se disemina, ¿no? Y con un corpus que fue al que yo tuve acceso, ¿no?
en bibliotecas, en Google, en trabajos de los que fueron mis estudiantes, en trabajos en congresos, todo eso es lo que yo pude recopilar, pero yo sé que hay más, ¿no? Y como tuve que hacer el corte, un primer corte en 2015 y luego un segundo corte en 2018, pues también, ¿no? Hasta ahí llegué, o sea, reconociendo esas limitaciones del propio trabajo de uno, ¿no? Y claro, a partir de estos análisis, pues ya voy ensayando yo qué tendencias, qué formas de diseminación, ya son interpretaciones. Hice entre el procedimiento para el análisis cualitativo, hice un pequeño instrumento, ¿no? para mirar todos los textos buscando eso, ¿no? Profundidad, el uso teórico, el uso superficial, la repetición de otros o el uso creativo y el uso generativo, que ese lo recuperé también de un diálogo con una colega que es Alicia de Alba. Claro, también algo que comentaba yo anteriormente, pues salieron capítulos de este trabajo, ¿no? De la parte esta, básicamente, ahorita les estoy presentando solo la cartografía, ¿no? Pero pues ya salió un capítulo en un libro español que me pidieron, no el libro, sino un capítulo, en uno en Brasil, en varias ponencias y ahora en esta conferencia. O sea, van saliendo parcialmente también, digamos, productos colaterales, ¿no? Del trabajo, que es también, pues, lo hemos mencionado el otro día en la charla sobre investigación, ¿no? Los productos colaterales que van saliendo. Ahorita ese trabajo está en proceso de dictaminación para ciegos, no sé quién está dictaminando, pero qué bueno que no lo sepa. A ver qué sugerencias me hacen para corregir, para ver, y ya que se va a publicar en eso. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, perdón. Sí. Buenas tardes. Profesora, quería hacerle dos preguntitas. Usted mencionaba que dentro de las implicaciones que tiene el análisis político del discurso, digamos que hay una parte que se llama como divulgación de lo que se analizó, ¿sí? Mi pregunta es si esa divulgación consiste solamente en, digamos, justamente poner esos análisis en redes para que la comunidad académica se entere de esos avances, o bueno, de eso analizado, de esos alcances que se han tenido, o si también, digamos, este tipo de investigaciones buscan un impacto en los contextos sociales específicamente, ¿sí? Y la segunda pregunta era si ya respecto a la investigación que usted está que ha estado desarrollando en los últimos años, y es si, no sé si usted tal vez analizó las repercusiones que estas investigaciones tuvieron en sus diferentes contextos. Esas son. Muy buenas preguntas, porque yo estaba hablando aquí del análisis político de discurso como si solamente fuera una analítica. En realidad, en la perspectiva de la Discourse Theory o Political Analysis, y para los que han leído Chantal Mouffe sobre todo, pues tiene esta doble, pues dos ángulos mínimamente, no dos caras. Puede leerse, puede aprovecharse como una perspectiva analítica por todo el trabajo filosófico que está detrás. Porque hay mucho trabajo filosófico y mucho trabajo de revisión de autores. Y hay una propuesta de análisis. Pero también tiene una faceta política directamente, de impacto, que no pasa por el análisis, sino que pasa por la organización política. Y este impacto lo ha tenido, no mi trabajo, el de la CLO directamente y el de Mouffe, por ejemplo, en programas feministas, en grupos feministas, ¿no? Tanto de la CLO como de Mouffe, en las resistencias en contra del apartheid,
de ahí, pues precisamente David Howard y Aretha Norman, ¿no? No solo del análisis, sino de la participación de activistas en grupos en Grecia, antes y en la actualidad. Este grupo que se llama Syriza, o en España el grupo Podemos, ¿no? El partido político Podemos. O sea, sí hay un impacto, pero ese impacto es más desde el punto de vista de la propuesta de democracia radical planteada por la CROI-MUF, que es una propuesta política, ¿sí? Y yo, de donde estoy sacando agua para el molino como investigadora, es de la propuesta analítica, que también es muy fuerte y muy poderosa. También otros movimientos que se han beneficiado o que se han interesado, que ha habido un impacto importante, ambientalistas, grupos de género, lésbicos, gays. Hay varios trabajos muy interesantes de grupos de lesbianas y de gays, por ejemplo en Hong Kong, ¿no? Hay un trabajo súper interesante y que sí tuvo un impacto en la organización de los grupos en Hong Kong de lesbianas y gays y trans. Ese GLT no sé qué, es todo una así, bueno, eso. Y así sucesivamente. Ahora, esa es una parte, ¿no? Del trabajo de la CROI-MUF y de la CLOS. Bueno, de los dos, ¿no? Porque MUF ha tenido mucha influencia ahí, en los movimientos sociales. Bueno, también la relación que han tenido ellos con gobiernos populistas en América Latina. Evo Morales, los Kirchner, y no me acuerdo ahorita quién es más. Ahora, APD, ¿qué impacto ha tenido desde el punto de vista de la investigación, en los grupos de investigación? Pues me parece que el crecimiento de productos es un impacto. La presencia en diversos programas de posgrado es un impacto. La invitación, por ejemplo, en Argentina, comentábamos con otro colega hoy en la mañana de un programa de Claxo, un programa de análisis político de discurso, un programa docente, un curso, un seminario de Claxo. Entonces, el hecho de que te inviten, pues, significa un reconocimiento y te permite tener un impacto también, ¿no? Entonces, sí, pues yo no trabajo tanto en ponerlo en redes, no es tanto mi estilo. Yo soy más del estilo antiguo, del siglo pasado, llevas conferencias, diriges tesis, escribes, publicas, haces investigación, ¿no? Pero esos son espacios. Por ejemplo, el que yo venga y comente con ustedes esto, pues es un espacio de divulgación. ¿Qué impacto tenga? Habrá que ver. Eso sí no, o sea, es algo que no se puede predecir, ¿no? El impacto que más que predecir se puede evidenciar, pues, el crecimiento de las publicaciones y de la presencia en los estados de conocimiento. Por ejemplo, en México, cada 10 años se hacen estados de conocimiento de la investigación educativa. Yo participé en el primer estado de conocimiento que lo elaboramos, yo lo coordiné, que lo elaboramos en 1991-92, se presentó en 93. Era un librito así chiquitito y tenía poquitos, todo lo que habíamos juntado, filosofía, teoría y campo de educación. Ese era el estado de conocimiento. Ahí aparecía con una timidez los trabajos basados en la CLOC. 10 años después, en el segundo estado de conocimiento, que lo dirige otra persona, que yo también participo, pero bueno, toda la recolección de investigaciones sobre teoría, filosofía y campo de la educación, la presencia de los trabajos inspirados en la CLOC, ya es impresionante. Y ya para el tercer estado de conocimiento, bueno, todavía no solamente es impresionante, sino que ya es una generación de la segunda generación. Entonces, ahí también se puede ver un impacto en México, en la investigación educativa en México.
hay un impacto más allá de la investigación en términos de la organización gremial o de grupos. Ese es mi... Yo personalmente no me meto mucho ahí, pero algunos de mis estudiantes sí se han metido y sí han tenido, pues no sé, en Oaxaca con algunos profes. Sí. Pero yo no la conozco tanto a esa. No, gracias. Bueno, yo creo que ahora sí les agradezco mucho.